En la cena de Año Nuevo, mi suegro me arrojó vino a la cara y mi cuñada se rió llamándome cerdo. Apreté los puños, me levanté e hice una sola llamada. No tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. La copa de vino de cristal se hizo añicos contra el suelo de madera noble, y el líquido rojo se extendió por el roble como sangre de una herida fresca. Pero eso no fue lo único que se rompió. Era el vino que, 3 segundos antes, estaba en mi cara, goteando de mi cabello, manchando mi camisa blanca y ardiéndome en los ojos. El padre de mi esposa, Ricardo Montalvo, estaba de pie en la cabecera de su mesa de comedor con una copa vacía en la mano y puro desprecio en la mirada. La hermana menor de mi esposa, Jimena, se reía con tanta fuerza que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caerse. «Gracias, papá», logró decir Jimena entre jadeos. Tal vez eso le enseñe un poco de respeto. Cerdo asqueroso. Sentí mis manos aferrarse a la silla debajo de mí. Toda la familia Montalvo estaba mirando. Mi esposa, Valeria, estaba sentada congelada a mi lado, con el rostro indescifrable. Su madre, Patricia, tenía la mano sobre la boca, pero no podía distinguir si era por el shock o por una diversión reprimida. Su hermano, Tomás, miraba su plato como si quisiera desaparecer. Y Ricardo, seguía allí de pie, con el pecho hinchado como si acabara de hacer algo heroico. Me levanté lentamente. La habitación se quedó en silencio, excepto por las risitas que se apagaban de Jimena. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Mis dedos estaban firmes a pesar de la rabia que corría por mis venas. Busqué un contacto que nunca pensé que usaría en una cena familiar y presioné llamar. Domínguez, dije cuando la línea conectó. Es la hora. Ejecuta todo lo que discutimos. Colgué. La habitación estaba ahora en un silencio sepulcral. Incluso Jimena había dejado de reír. No tenían idea de con quién se estaban metiendo. No tenían idea de lo que yo había construido, lo que controlaba, o lo que estaba a punto de quitarles. Pero estaban a punto de descubrirlo. Mi nombre es Santiago Castillo. Tengo 42 años y hasta esa cena de Año Nuevo, la mayoría de la gente me habría descrito como un hombre tranquilo y modesto que trabajaba en finanzas. Lo que no sabían era que tranquilo no significa débil, y modesto no significa impotente. Había pasado los últimos 15 años construyendo algo más grande de lo que la familia Montalvo podría comprender. Y había pasado los últimos 6 meses preparándome para este momento exacto. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo se desarrolla todo, asegúrate de darle al botón de suscribir ahora mismo. Deja un comentario abajo diciéndome qué habrías hecho tú en esta situación. Y revienta ese botón de me gusta porque esta historia está a punto de volverse una locura. Créeme, no querrás perderte lo que sucede a continuación. Los Montalvo nunca me habían respetado. No desde el día en que me casé con Valeria hace 8 años. Para ellos, yo era el yerno que no venía de dinero viejo, que no tenía el apellido correcto, que no pertenecía a su mundo de clubes de campo y galas benéficas. Ricardo había hecho su fortuna en bienes raíces comerciales allá por los años 80, comprando propiedades cuando eran baratas, desarrollándolas y montándose en la ola de la renovación urbana. Se consideraba un hombre hecho a sí mismo, lo cual hacía que su desdén por mí fuera particularmente irónico. Santiago trabaja en finanzas, le decía a la gente en las fiestas, poniendo el énfasis justo en la palabra para que sonara sucio. Algún tipo de cosa de inversiones. Realmente no entiendo lo que hace. La verdad era que Ricardo entendía perfectamente lo que yo hacía. Simplemente no podía soportar que yo me hubiera vuelto más exitoso que él sin su ayuda. Yo dirigía un fondo de capital privado que se especializaba en activos en dificultades, propiedades comerciales que estaban fallando, empresas al borde de la quiebra, desarrollos que no podían asegurar financiamiento. Los compraba por centavos, los reestructuraba y los volvía rentables o los vendía para obtener ganancias sustanciales. Mi fondo gestionaba más de $300 millones, y mi patrimonio neto personal rondaba los 70 millones. Pero los Montalvo no sabían nada de esto. Para ellos, yo era solo Santiago, el tipo callado que asentía cortésmente ante las historias de Ricardo y nunca discutía cuando criticaba mis opciones profesionales. Valeria lo sabía, por supuesto.
Había visto los extractos bancarios, firmado las declaraciones de impuestos, pero nunca había corregido las suposiciones de su familia sobre mi éxito. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. El problema comenzó pequeño. Ricardo hacía bromas sobre mi ropa en las reuniones familiares. Santiago, ¿compraste ese traje en una tienda departamental de rebajas? Tomás hablaba de su bufete de abogados de una manera que implicaba que mi trabajo era de alguna manera menos legítimo. Patricia preguntaba cuando planeábamos comprar una casa más grande, como si nuestra colonial de 4 habitaciones no fuera suficiente. Y Jimena, ella era la peor de todos. Se había casado con un gestor de fondos de cobertura llamado Bruno Cortés, quien se aseguraba de discutir su estructura de bonos en cada cena familiar. La firma de Bruno proyecta retornos del 30% este año, decía Jimena, mirándome directamente. ¿Qué tipo de retornos obtiene tu pequeño fondo, Santiago? Yo sonreía cortésmente y cambiaba de tema. Dejaba que pensaran lo que quisieran. Mi fondo había promediado retornos del 42% durante la última década, pero no tenía sentido corregir sus suposiciones. Había aprendido temprano en mi matrimonio que a los Montalvo no les interesaban los hechos que contradecían su narrativa. Valeria había sido diferente cuando nos conocimos. Trabajaba como curadora en una galería de arte contemporáneo, apasionada por su carrera, decidida a dejar su propia huella fuera de la influencia de su familia. Me enamoré de su independencia, su agudo ingenio, la forma en que podía discutir todo, desde el expresionismo abstracto hasta la economía conductual. Pero lentamente, año tras año, ella volvió a la órbita de su familia. Empezó a ir a más eventos de los Montalvo, a adoptar sus actitudes, a mirarme como ellos me miraban. 6 meses antes de esa cena de Año Nuevo, algo cambió. Valeria comenzó a recibir llamadas telefónicas en otras habitaciones, comenzó a ir a reuniones del club de lectura que duraban hasta la medianoche. Empezó a hacerse las uñas y teñirse el cabello con una frecuencia que parecía excesiva incluso para sus estándares. No soy estúpido. Conozco las señales. Así que hice lo que cualquier hombre inteligente haría. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Mario Flores, un exagente federal que ahora dirigía su propia firma de investigación discreta. En 2 semanas, lo tenía todo. Fotografías, vídeos, registros telefónicos, mensajes de texto. Valeria estaba teniendo una aventura con Javier Solís, el dueño de una galería que la había estado persiguiendo durante más de un año. Se habían estado reuniendo en su loft del centro 3 veces por semana. Los mensajes entre ellos eran explícitos, detallados y llenos de burlas hacia mí. Santiago no tiene ni idea, decía un mensaje. Es tan despistado. Solo se sienta ahí con sus hojas de cálculo y su pequeña vida tranquila. Otro dolía más profundamente, es exactamente lo que dijo mi padre. Un nadie fingiendo ser alguien. Me senté en mi oficina leyendo esos mensajes, sintiendo algo frío y duro asentarse en mi pecho. No era exactamente el corazón roto, más bien claridad. La mujer con la que me había casado ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. Lo que quedaba era una Montalvo que se había casado por debajo de su estatus y ahora buscaba una mejora. Ahí fue cuando empecé a planear. El imperio de bienes raíces comerciales de Ricardo Montalvo no era tan sólido como parecía. Yo sabía esto porque había estado rastreando sus propiedades durante años, no porque planeara nada, sino porque eso es lo que hacía profesionalmente. Analizaba mercados inmobiliarios comerciales, identificaba vulnerabilidades y posicionaba mi fondo para capitalizar oportunidades. Y la cartera de Ricardo estaba llena de vulnerabilidades. Poseía 12 propiedades en el área metropolitana, en su mayoría edificios comerciales antiguos que había comprado hace décadas. 3 de ellos tenían hipotecas que vencían el próximo año, y basándonos en las valoraciones actuales del mercado, tendría problemas para refinanciar. Otros 2 estaban significativamente desocupados, probablemente perdiendo dinero cada mes. Y su propiedad insignia, la Torre Montalvo en el centro, tenía un inquilino importante cuyo contrato expiraba en 6 meses. Pasé los siguientes meses posicionando mis piezas silenciosamente. Me acerqué al inquilino más grande de Ricardo a través de un tercero y les ofrecí mejores términos en un edificio que mi fondo poseía. Aceptaron de inmediato.
Contacté a los bancos que tenían sus hipotecas y expresé interés en comprar los pagarés con descuentos si Ricardo incumplía. Y empecé a acumular información sobre cada activo de la familia Montalvo que pude encontrar. El bufete de abogados de Tomás estaba luchando. Era un abogado mediocre que vivía del apellido de su familia, y varios de sus clientes importantes estaban descontentos con su trabajo. Documenté todo. El esposo de Jimena, Bruno, no era la historia de éxito que ella aparentaba. Su fondo de cobertura había tenido un rendimiento inferior al mercado durante 3 años consecutivos, y varios inversores estaban retirando su dinero. Lo confirmé a través de mi red. Incluso Patricia tenía secretos. Había estado pidiendo dinero prestado a Ricardo para mantener una adicción a las compras que haría llorar a la mayoría de la gente. Para cuando llegó la víspera de Año Nuevo, tenía una imagen completa del castillo de naipes financiero de la familia Montalvo. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado para empujarlo. La cena de Año Nuevo comenzó con bastante normalidad. Valeria y yo llegamos a la finca de los Montalvo a las 6, uniéndonos a Tomás y su esposa Melissa, Jimena y Bruno, y por supuesto, Ricardo y Patricia. La casa estaba decorada con ese costoso buen gusto que el dinero puede comprar, pero que la clase tiene que cultivar. Cristal por todas partes, flores frescas, una comida servida por catering que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Ricardo presidía la cabecera de la mesa, discutiendo su última adquisición, un centro comercial en los suburbios que, según él, sería transformador para el área. Tomás hablaba de un caso en el que estaba trabajando, exagerando su papel para parecer más impresionante. Jimena y Bruno discutían sus recientes vacaciones en St. Barts, asegurándose de que todos supieran exactamente cuán exclusivo había sido su resort. Yo me senté en silencio comiendo mi cena, respondiendo cuando me hablaban, pero sin ofrecer mucho. Este era mi papel normal en estas cenas. El yerno callado que no estaba a la altura. Santiago, dijo Ricardo a mitad del plato principal. Estuve hablando con Bernardo Herrera en el club la semana pasada. Mencionó que tu firma intentó comprar una de sus propiedades. Levanté la vista. Hacemos muchos intentos de adquisición. Tendría que verificar a qué propiedad te refieres. El complejo de almacenes en el Boulevard Industrial, dijo Ricardo. Bernardo dijo que le ofreciste un 30% por debajo del valor de mercado. Estaba insultado. Sonreí cortésmente. Ofrecemos lo que la propiedad vale según nuestro análisis. Si el señor Herrera cree que vale más, es bienvenido a encontrar otro comprador. Ese es el problema con tu generación, dijo Ricardo, entusiasmándose con su tema. Ningún respeto por las relaciones establecidas. Ninguna comprensión de que los negocios se construyen sobre la confianza y la reputación, no solo números en una hoja de cálculo. Prefiero dejar que los números hablen por sí mismos, respondí. La cara de Ricardo se enrojeció ligeramente. No le gustaba ser contradicho, incluso cortésmente. Los números no cuentan toda la historia, Santiago. Eso es lo que no entiendes. Bernardo Herrera y yo hemos hecho negocios durante 30 años. Hay valor en esa relación que tus hojas de cálculo no pueden cuantificar. Podría haberle dicho que Bernardo Herrera estaba atrasado 3 meses en sus pagos de hipoteca y probablemente se vería obligado a vender dentro del año, probablemente a un precio aún más bajo del que ofrecí originalmente, pero no lo hice. Solo asentí y volví a mi comida. Fue entonces cuando Jimena intervino. Santiago simplemente no entiende cómo funcionan los negocios reales, dijo. Bruno dice que los fondos de inversión como el suyo son básicamente buitres picoteando cadáveres. Bruno se movió incómodo. Nunca había dicho nada parecido, al menos no en mi presencia. Pero a Jimena le encantaba poner palabras en su boca para hacerse ver mejor. Los fondos de inversión cumplen una función importante en el mercado, dije con calma. Proporcionamos liquidez y capital a las empresas que lo necesitan. Ustedes proporcionan explotación, dijo Jimena, envalentonada por el vino que había estado bebiendo. Compran cosas baratas a gente desesperada y las venden para obtener ganancias. Eso no es negocio. Eso es robo. Sentí la mano de Valeria en mi brazo, una advertencia para dejarlo pasar. La miré y vi la expresión familiar que significaba, no hagas olas. No avergüences a la familia.
Me pregunté si Javier Solís recibía esa mirada alguna vez, o si ella la guardaba solo para mí. Creo que deberíamos cambiar de tema, dijo Valeria en voz baja. Pero Ricardo no había terminado. No, hablemos de esto, dijo. Quiero entender la filosofía empresarial de Santiago. Ayúdame a entender cómo comprar propiedades en dificultades a precios de remate es algo más que aprovecharse de las desgracias de la gente. Dejé mi tenedor con cuidado. ¿Preferiría que esas propiedades se quedaran vacías? ¿Preferiría que esos negocios se declararan en quiebra y despidieran a todos sus empleados? Porque esa es la alternativa. Compro activos que están fallando y los convierto en algo productivo. Salvo empleos. Creo valor donde no lo había. Creas valor para ti mismo, replicó Ricardo. No lo disfraces de caridad. Nunca afirmé que fuera caridad, dije. Es negocio, que es más de lo que puedo decir de aferrarse a propiedades que están sangrando dinero cada mes solo porque eres demasiado orgulloso para admitir que el mercado ha cambiado. La habitación se quedó muy callada. Había cruzado una línea al implicar que el negocio de Ricardo no era tan exitoso como él afirmaba. Tomás miraba su plato. Los ojos de Jimena estaban muy abiertos por el shock. Patricia parecía que quería meterse debajo de la mesa. Ricardo se levantó lentamente. Su cara tenía el color de la carne cruda. ¿Cómo te atreves?, dijo, con la voz temblando de rabia. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa e insultarme? No te estoy insultando, dije, permaneciendo sentado. Estoy declarando un hecho. El mercado inmobiliario comercial está cambiando. Los métodos que funcionaban en los 80 ya no funcionan. Necesitas adaptarte o te quedarás atrás. Largo, dijo Ricardo. Largo de mi casa. Fue entonces cuando Valeria tomó su decisión. En lugar de defenderme o tratar de calmar la situación, se volvió hacia mí con ojos fríos y dijo: Santiago, tal vez deberíamos irnos. No, tal vez él está siendo irrazonable. No, tal vez ambos deberían calmarse. Solo tal vez deberíamos irnos. Como si yo fuera el problema. Algo dentro de mí cristalizó en ese momento. Me levanté, pero no caminé hacia la puerta. En cambio, caminé hacia Ricardo. Él agarró la copa de vino frente a él, antes de que pudiera decir una palabra, arrojó el contenido directamente a mi cara. El vino tinto me golpeó como una bofetada, frío e impactante. Me entró en los ojos, en la nariz, empapó mi camisa. Jimena comenzó a reírse de inmediato. Esa risa cruel y encantada que decía, finalmente, alguien lo puso en su lugar. Y luego vinieron esas palabras que sellaron su destino. Gracias, papá. Tal vez eso le enseñe un poco de respeto. Cerdo asqueroso. Sentí mis manos agarrar la silla. La rabia estaba allí, caliente e inmediata, pero debajo de ella había algo más frío. Cálculo. Había estado planeando esto durante meses, esperando el momento adecuado. Me lo acababan de dar. Saqué mi teléfono e hice la llamada. Domínguez, dije, es la hora. Ejecuta todo lo que discutimos. Eduardo Domínguez era mi abogado, uno de los mejores litigantes financieros del Estado. Nos habíamos estado preparando para este momento durante 3 meses, desde que decidí que mi matrimonio había terminado y que el trato de la familia Montalvo hacia mí había cruzado de la grosería a la hostilidad activa. Santiago, ¿qué está pasando?, preguntó Valeria mientras colgaba el teléfono. Había incertidumbre en su voz ahora. Tal vez la primera grieta en su armadura Montalvo. Se acabó, dije simplemente. Se acabó ser tratado como basura por esta familia. Se acabó ser burlado y menospreciado. Y se acabó contigo. ¿De qué estás hablando?, exigió Ricardo. ¿A quién acabas de llamar? A mi abogado, dije. A partir de este momento, estoy solicitando el divorcio. Valeria puede esperar que le entreguen los papeles mañana por la mañana. También estoy presentando una demanda civil contra ti, Ricardo, por agresión. Ese vino que tiraste no fue solo ofensivo. Es una agresión documentada en cámara.
Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Había estado grabando desde que me levanté, capturando todo, incluido a Ricardo arrojando el vino. No puedes hacer eso, balbuceó Jimena. Eso es ilegal. En realidad, en este estado, puedo grabar cualquier cosa que quiera en una residencia privada si soy partícipe de la conversación. La ley es muy clara al respecto. Tomás finalmente habló. Santiago, vamos a calmarnos todos y hablar de esto racionalmente. Estoy siendo racional, dije, probablemente por primera vez en 8 años. Domínguez también está presentando mociones para congelar todos los activos conyugales pendientes de los procedimientos de divorcio. Y está iniciando procedimientos de ejecución hipotecaria en 3 de tus propiedades, Ricardo. La cara de Ricardo pasó del rojo al blanco. ¿De qué estás hablando? Tú no eres dueño de ninguna de mis propiedades. No, pero soy dueño de los pagarés hipotecarios, dije. Se los compré a tus bancos hace 3 meses. Actualmente tienes 60 días de atraso en 2 de ellos y 30 días de atraso en el tercero. Podría haber trabajado contigo en eso, pero ya no. Estoy exigiendo el pago total de los pagarés inmediatamente. La habitación estalló. Todos hablaban a la vez, pero yo no había terminado. Tomás, tu firma está a punto de perder la cuenta de Herrera. Compré la propiedad de Bernardo Herrera ayer, y él ha solicitado que un abogado diferente maneje la transacción. Dado los recientes problemas de rendimiento de tu firma, sospecho que trasladará todos sus negocios a otro lugar. La cara de Tomás se puso pálida. Jimena, tal vez quieras preguntarle a Bruno sobre las solicitudes de rescate que su fondo ha estado recibiendo. La última vez que verifiqué, ha bajado alrededor del 40% de sus activos bajo gestión este trimestre. Resulta que tener un rendimiento inferior al S&P 500 durante 3 años consecutivos pone nerviosos a los inversores. Bruno parecía que iba a vomitar. Y Patricia, tal vez quieras hablar con Ricardo sobre la segunda hipoteca que sacó sobre esta casa para cubrir tus facturas de tarjeta de crédito. Ese pagaré vence en 6 meses. Y dado el estado actual de su cartera, dudo que pueda refinanciar. La mano de Patricia voló a su boca, pero esta vez fue un shock genuino. Eres un monstruo, susurró Valeria. Miré a mi esposa, la mujer que había amado. La mujer que me había estado traicionando con Javier Solís durante 6 meses. No, dije en voz baja. Solo soy alguien que está cansado de ser tratado como nada por personas que no son nada. Caminé hacia la puerta, con el vino aún goteando de mi cabello. En el umbral, me volví una vez más. Feliz año nuevo a todos. Espero que sea todo lo que se merecen. Las siguientes 72 horas fueron un caos. Domínguez trabajó más rápido de lo que pensé posible, presentando todas las mociones necesarias y entregando papeles a todos los que los necesitaban. Valeria recibió los papeles de divorcio el 1 de enero. Ricardo recibió avisos de ejecución hipotecaria el 2 de enero. La firma de Tomás recibió notificación formal de que la cuenta de Herrera se movía el 3 de enero. Mi teléfono sonaba constantemente. Valeria llamó 16 veces el primer día, dejando mensajes que iban desde enojados hasta suplicantes y enojados de nuevo. Tomás llamó, tratando de negociar algún tipo de acuerdo. Incluso Patricia llamó, llorando, pidiéndome que reconsiderara. No contesté a ninguno de ellos. No quedaba nada que decir. El informe del investigador privado sobre la aventura de Valeria fue a Domínguez, quien lo incorporó a la demanda de divorcio. Bajo las leyes de nuestro estado, el adulterio afectaba la división de bienes. Valeria no iba a irse con la mitad de todo lo que yo había construido. Tendría suerte si conseguía el 20%. Las propiedades de Ricardo eran un asunto diferente. El proceso de ejecución tomaría meses, pero el daño a su reputación fue inmediato. Se corrió la voz en la comunidad de bienes raíces comerciales de que Ricardo Montalvo estaba sobreendeudado y enfrentaba una ejecución hipotecaria. Sus otros prestamistas comenzaron a exigir el pago de sus notas. Sus inquilinos comenzaron a buscar otros espacios. Su imperio cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse. No sentí satisfacción en ello, solo un frío sentido de justicia siendo servida.
Aproximadamente una semana después de la cena, finalmente respondí una de las llamadas de Valeria. Santiago, por favor, dijo. Su voz estaba ronca, como si hubiera estado llorando. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, dije. Estás destruyendo a mi familia. No, Valeria. Estoy haciendo que tu familia rinda cuentas por años de tratarme como basura. Hay una diferencia. Mi padre cometió un error. Estaba borracho. No lo decía en serio. Tu padre ha estado cometiendo errores durante 8 años, dije. Cada comentario sarcástico, cada gesto despectivo. Cada vez que me trató como si no fuera lo suficientemente bueno para casarme con su hija. Esos no fueron errores. Fueron elecciones. Y ahora está viviendo con las consecuencias. ¿Qué hay de mí? Preguntó Valeria. ¿Qué hay de nuestro matrimonio? Casi me reí. ¿Te refieres al matrimonio que has estado traicionando durante 6 meses? El matrimonio donde dejaste que tu familia se burlara de mí y nunca me defendiste ni una sola vez. ¿Ese matrimonio? Silencio. ¿Se lo de Javier? Dije en voz baja. Lo sé desde hace 4 meses. Tengo fotos, Valeria. Vídeos, mensajes de texto donde tú y él se ríen de lo despistado que soy. Así que, por favor, no me hables de nuestro matrimonio como si significara algo para ti. Santiago, lo siento. Cometí un error. Estaba confundida. Javier no significa nada. Tal vez no, estuve de acuerdo. Pero eso solo lo empeora. Tiraste nuestro matrimonio por alguien que ni siquiera te importa. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Preguntó Valeria. ¿Podemos ir a terapia o algo así? No, dije, porque esto no se trata de Javier. Se trata de en quién te convertiste. O tal vez en quien siempre fuiste. Dejaste que tu familia me tratara como basura porque en el fondo estabas de acuerdo con ellos. Pensabas que no era lo suficientemente bueno. Y cuando apareció alguien que parecía más emocionante, saltaste a ello. Eso no es verdad. ¿Entonces por qué no me defendiste? Pregunté. En esa cena o en cualquier otro momento, ¿por qué nunca le dijiste a tu padre que retrocediera? ¿Por qué nunca le dijiste a Jimena que se callara? ¿Por qué nunca actuaste como mi esposa en lugar de como la hija de Ricardo? Ella no tenía respuesta. El divorcio sigue adelante, dije. Domínguez se pondrá en contacto sobre el acuerdo. Dada la evidencia de adulterio, no esperes mucho. Y Valeria, hazme un favor. Dile a Javier que puede quedarse contigo. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Colgué. Los procedimientos legales tomaron meses, como siempre sucede con estas cosas. Ricardo luchó contra las ejecuciones hipotecarias, pero la ley estaba de mi lado. Había firmado las hipotecas. Había incumplido los pagos. El hecho de que no supiera que yo era quien tenía los pagarés no cambiaba sus obligaciones legales. Su propiedad insignia, la Torre Montalvo, fue la primera en irse. Ejecuté la hipoteca e inmediatamente la vendí a una empresa de desarrollo por una ganancia sustancial. La ironía era que el comprador planeaba renovarla y modernizarla, exactamente lo que Ricardo debería haber hecho hace años en lugar de dejar que se deteriorara mientras cobraba alquiler a inquilinos cada vez más desesperados. Las otras 2 propiedades siguieron en 3 meses. Ricardo intentó declararse en quiebra, pero sus abogados le dijeron que no ayudaría. Las deudas estaban garantizadas por bienes raíces. La quiebra podría retrasar las cosas, pero el resultado sería el mismo. El bufete de Tomás logró sobrevivir a duras penas. Perder la cuenta de Herrera dolió, pero tenían otros clientes. El propio Tomás me envió un correo electrónico disculpándose por su papel en el trato de la familia hacia mí. No respondí. Su disculpa llegaba 20 años tarde y estaba motivada completamente por el interés propio. Jimena y Bruno tuvieron sus propios problemas. El fondo de cobertura de Bruno colapsó después de una serie de malas inversiones y retiros de clientes. Terminó aceptando un trabajo como analista financiero en la firma de otra persona, ganando una fracción de lo que ganaba antes.
Jimena se divorció de él 6 meses después. Aparentemente, un hombre que no podía mantener su estilo de vida no valía la pena conservarlo. Los valores familiares de los Montalvo en acción. Patricia se mudó a una casa más pequeña después de que Ricardo tuvo que vender la finca para cubrir sus deudas. Me llamó una vez preguntando si consideraría comprarla para que al menos pudiera quedarse en un entorno familiar. Me negué. Que alguien más sea dueño de la casa donde Ricardo me tiró vino en la cara. El divorcio de Valeria finalizó después de 8 meses de disputas legales. Ella luchó por más, alegando angustia emocional y argumentando que las propiedades de su padre no deberían influir en el acuerdo. Domínguez destruyó esos argumentos con la evidencia de adulterio y la documentación de mis reclamos de propiedad separada. Al final, Valeria se fue con $200,000 y su auto. Dado que yo valía 70 millones, ella esperaba mucho más. La vi una última vez en la audiencia final. Parecía diferente, más pequeña de alguna manera, como si la confianza que venía de ser una Montalvo hubiera sido despojada. Intentó acercarse a mí en el pasillo del tribunal, pero pasé de largo sin reconocerla. No quedaba nada que decir. Un año después de esa cena de Año Nuevo, estaba sentado en mi nueva oficina con vista al horizonte de la ciudad. Mi fondo había crecido a 400 millones en activos bajo gestión. Había adquirido 2 propiedades más en el centro y estaba en negociaciones por una tercera. El negocio iba bien. Mejor que bien. Mi asistente llamó a la puerta. Señor Castillo, hay alguien aquí para verlo. No tiene cita, pero dice que es importante. Levanté la vista de mi computadora. ¿Quién es? Dice que se llama Amanda Rojas. Es curadora en el Museo de Arte Contemporáneo. Sentí una pequeña sacudida de interés. Había sido un patrocinador del museo desde mi divorcio, asistiendo a inauguraciones de galerías y exposiciones. El arte se había convertido en un refugio, un recordatorio de que había belleza y significado más allá de los balances y las adquisiciones de propiedades. Hazla pasar, dije. Amanda entró en mi oficina con la confianza de alguien que sabe lo que quiere. Probablemente tenía unos 30 y tantos años, con cabello castaño rojizo y ojos inteligentes que asimilaron todo sobre el espacio en una sola mirada. Señor Castillo, dijo, extendiendo la mano. Gracias por recibirme sin cita. Llámame Santiago, dije, estrechándole la mano. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy aquí para pedir dinero, dijo sin rodeos. El museo está planeando una gran expansión y estamos buscando donantes que entiendan el valor del arte en nuestra comunidad. Sonreí a pesar de mí mismo. Ese es un enfoque refrescantemente directo. No creo en hacer perder el tiempo a la gente, dijo Amanda. Eres un hombre de negocios exitoso. Valoras la eficiencia, así que estoy siendo eficiente. Hablamos durante 1 hora sobre los planes del museo, sobre arte contemporáneo, sobre el papel de la cultura en el desarrollo urbano. Amanda era brillante, apasionada y completamente indiferente a mi riqueza o éxito. Le importaba el arte, el museo, crear algo significativo para la comunidad. Cuando se fue, me había comprometido a donar 5 millones al proyecto de expansión. También la invité a cenar. Ella dijo que sí. La familia Montalvo se desvaneció en la memoria durante el año siguiente. Escuché a través de varios canales que Ricardo había aceptado un trabajo en una empresa de administración de propiedades, esencialmente trabajando para otra persona después de décadas de ser su propio jefe. Tomás seguía ejerciendo la abogacía, siendo mediocre. Jimena se había vuelto a casar, esta vez con un hombre que trabajaba en seguros. Patricia había controlado sus gastos. O tal vez simplemente ya no tenía el dinero de Ricardo para gastar. Valeria se mudó a California. Alguien me dijo que estaba trabajando en una galería en Los Ángeles tratando de reiniciar la carrera que había abandonado cuando se casó con el estilo de vida Montalvo. Le deseé lo mejor de la manera abstracta en que deseas lo mejor para alguien que solía importar pero que ya no importa. Amanda y yo salimos durante 6 meses antes de que le pidiera que se mudara conmigo. Dijo que sí, pero con condiciones. Mantuvo su apartamento como espacio de estudio. Mantuvo su independencia. Dejó claro que estaba conmigo porque quería estarlo,
no porque necesitara nada de mí. Era exactamente lo que yo necesitaba. En la víspera de Año Nuevo, exactamente 2 años después de que Ricardo me arrojara vino a la cara, Amanda y yo organizamos una cena en mi ático. La lista de invitados incluía a Domínguez y su esposa, Mario Flores y su pareja, varios colegas de mi fondo y un puñado de amigos de Amanda del mundo del arte. A medianoche, mientras fluía el champán y todos celebraban, Amanda me llevó aparte al balcón. ¿Sabes lo que amo de ti?, preguntó. ¿Mi devastadora buena apariencia y encanto?, sugerí. Ella se rió. ¿No? Bueno, sí, pero eso no es lo que iba a decir. Me encanta que conoces tu valor. No necesitas que nadie te valide. No necesitas que nadie te diga que eres exitoso, inteligente o valioso. Simplemente lo eres. La abracé, mirando las luces de la ciudad extendidas debajo de nosotros. Tuve que aprender eso de la manera difícil. Las mejores lecciones suelen serlo, dijo Amanda. Nos quedamos allí en el aire frío de enero, escuchando los sonidos de la celebración en el interior, y me di cuenta de algo importante. La familia Montalvo había pensado que me estaban enseñando una lección cuando me trataban como si no fuera lo suficientemente bueno. Lo que realmente me habían enseñado era que ser lo suficientemente bueno para las personas equivocadas no significa nada. Había construido mi éxito bajo mis propios términos. Me había alejado de personas que no me valoraban. Y había encontrado a alguien que me amaba, no a pesar de quién era, sino gracias a ello. Ese vino en mi cara había sido la llamada de atención que necesitaba. No para probar nada a los Montalvo, sino para probarme algo a mí mismo, que merecía algo mejor, que valía más de lo que ellos jamás me habían reconocido. Y mientras Amanda y yo volvíamos adentro para unirnos a nuestros amigos, me di cuenta de que la mejor venganza no era destruir a la familia Montalvo. La mejor venganza era construir una vida tan buena que no pudieran tocarla ni aunque lo intentaran. Ricardo Montalvo me había arrojado vino a la cara, pensando que me estaba poniendo en mi lugar. Lo que realmente había hecho era liberarme. Y por eso, supongo que debería darle las gracias.